Sus progresos científicos y tecnológicos, así como su pericia, han permitido a la medicina salvar un número incalculable de vidas y aliviar un sufrimiento indecible. Sin embargo, también plantean muchos dilemas éticos y morales que afectan a los moribundos, a sus familias y a sus médicos. Dilemas complejos y en ocasiones angustiosamente difíciles de resolver. ¿Hemos de permitir, por ejemplo, que a nuestro pariente o amigo moribundo le conecten o le desconecten un sistema de mantenimiento vital? ¿Conviene que los médicos tengan el poder de poner fin a la vida de un moribundo para evitarle así una agonía prolongada? Y en cuanto a quienes se sienten condenados a una muerte larga y dolorosa, ¿hay que animarlos o ayudarlos incluso a que se quiten la vida? A menudo me formulan esta clase de preguntas sobre la muerte y el morir, y me gustaría comentar aquí algunas de ellas. Seguir con vida. Hace apenas 60 años, casi todo el mundo moría en su propia casa, pero actualmente la mayoría muere en hospitales y residencias. La perspectiva de que una máquina nos mantenga vivos es muy real y pavorosa. Y cada vez hay más personas que se preguntan qué pueden hacer para asegurarse una muerte humana y digna sin que se les prolongue innecesariamente la vida, ¿verdad? Esto se ha ido convirtiendo en un problema muy complejo. ¿Cómo podemos decidir si hay que aplicarle soporte vital a una persona que, por ejemplo, acaba de sufrir un accidente grave? ¿Y si la persona está en estado de coma, no puede hablar o ha quedado mentalmente incapacitada a consecuencia de una enfermedad degenerativa? ¿Y si se trata de un recién nacido que presenta graves malformaciones y lesiones cerebrales? Oye, no existen respuestas sencillas para esta clase de preguntas, pero sí hay ciertos principios básicos que pueden servirnos de orientación. Según la enseñanza del Buda, la vida es sagrada. Todos los seres tenemos naturaleza de Buda y, como ya sabemos, la vida nos ofrece la posibilidad de alcanzar la iluminación. Evitar la destrucción de la vida se considera uno de los principios fundamentales de la conducta humana. Sin embargo, el Buda también nos advirtió con mucha insistencia contra todo dogmatismo y creo que no podemos adoptar ninguna opinión fija ni ninguna postura oficial, ni establecer reglas inmutables respecto a los problemas de este tipo. Solo podemos actuar con la sabiduría que tengamos según las circunstancias de cada caso. Y como siempre, todo depende de nuestra motivación y de la compasión que nos mueva. ¿Tiene algún sentido mantener con vida a una persona por medios artificiales cuando es seguro que de otro modo moriría? El Dalai Lama ha señalado un factor determinante: el estado mental del moribundo. Desde el punto de vista del budismo, si cabe la posibilidad de que un moribundo tenga pensamientos positivos y virtuosos, es importante, y responde a un objetivo, que siga viviendo siquiera unos minutos más. Pero también tiene en cuenta la tensión a que se ve sometida la familia en tales situaciones. Si no existe la posibilidad de que haya pensamientos positivos, y además la familia está gastando grandes sumas de dinero solo para mantener a alguien con vida, entonces parece que no tiene ningún sentido hacerlo, ciertamente. Pero hay que examinar cada caso individualmente, y es muy difícil generalizar. Las medidas de reanimación o de soporte vital pueden ser causa de perturbación, molestia y distracción en el momento crítico de la muerte.
Ya hemos visto, tanto por las enseñanzas budistas como por los testimonios de las personas que han tenido experiencias de proximidad a la muerte, que incluso personas que se hallan en coma pueden tener una conciencia total de lo que ocurre a su alrededor. Lo que sucede justo antes de la muerte, en la muerte y hasta la separación definitiva del cuerpo y la conciencia, tiene una inmensa importancia para todo el mundo, y en especial para un practicante espiritual que pretenda practicar o reposar en la naturaleza de la mente. En términos generales, cuando un tratamiento de mantenimiento vital no hace otra cosa que prolongar el proceso de morir, se corre el peligro de que solo sirva para excitar innecesariamente el apego, la ira y la frustración del moribundo, sobre todo si dicho tratamiento no responde a sus deseos iniciales. Los parientes que se ven en la necesidad de tomar decisiones difíciles, agobiados por la responsabilidad de dejar morir a la persona amada, deberían pensar que si no existe una auténtica esperanza de recuperación, la calidad de los últimos días u horas de vida de un ser querido puede ser más importante que el mero hecho de mantener a la persona con vida. Además, como nunca podemos saber con certeza si la conciencia sigue aún en el cuerpo, incluso podríamos estar condenando a esa persona a permanecer prisionera en un cuerpo inútil. Dilgo Khyentse Rinpoche dijo: utilizar mecanismos de soporte vital cuando la persona no tiene ninguna posibilidad de recuperarse carece de sentido. Es mucho mejor dejarla morir naturalmente en una atmósfera serena y realizar actos positivos en su nombre. Cuando la maquinaria de soporte vital está conectada pero no hay esperanzas, no es ningún crimen pararla, puesto que no existe ninguna posibilidad de que la persona sobreviva y solo se le está conservando artificialmente la vida. Del mismo modo, los intentos de reanimación a veces pueden estar de más y provocar al moribundo una perturbación innecesaria. Un médico ha escrito: en el hospital se produce un arranque de actividad frenética. Docenas de personas se precipitan a la cabecera del moribundo en un último intento de reanimarlo. El enfermo, prácticamente muerto, es atiborrado de medicamentos, se le clavan docenas de agujas y se le sacude con descargas eléctricas. Nuestros últimos instantes se registran con precisión, controlando el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno en la sangre, la actividad cerebral y demás. Finalmente, cuando el último médico presente se da por satisfecho, esta histeria tecnológica llega a su fin. Quizá no quiera usted que le conecten mecanismos de soporte vital, ni que intenten reanimarlo, y quizá desee permanecer algún tiempo sin ser molestado después de la muerte clínica. ¿Cómo puede asegurarse de que la atmósfera apacible que recomiendan los maestros para morir será respetada? Aunque la persona exprese sus deseos acerca de la clase de tratamiento que quiere o que no quiere recibir en el hospital, es posible que no se tenga en cuenta su voluntad. Si los parientes inmediatos no están de acuerdo con los deseos de la persona, pueden solicitar la aplicación de determinados procedimientos clínicos, aunque ésta se halle aún consciente y en condiciones de hablar. Por desgracia, no es insólito que los médicos atiendan los deseos de la familia antes que los del moribundo. Naturalmente, la mejor manera de retener cierto control sobre la asistencia médica en el momento de la muerte consiste en morir en casa. En algunos países existen unos documentos llamados testamento vital en los que uno
puede manifestar su voluntad respecto al tratamiento que desea recibir por si acaso llega un momento en que se pierde la capacidad de tomar decisiones sobre el propio futuro. Se trata de una precaución razonable y puede servir de ayuda a los médicos si se les plantea un dilema. Sin embargo, estos documentos carecen de fuerza legal y no pueden prever con exactitud las complicaciones de la enfermedad. En Estados Unidos se puede recurrir a un abogado para que redacte lo que se llama unos poderes permanentes para asistencia sanitaria. Es la manera más eficaz de manifestar la propia voluntad y de garantizar en la medida de lo posible que sea respetada. En el documento se nombra a un representante, un portavoz legal, que comprende las actitudes y deseos de la persona, que puede responder a las circunstancias concretas de su enfermedad y que puede tomar decisiones cruciales en su nombre. Mi consejo es que averigüéis de antemano si vuestro médico está dispuesto a respetar vuestros deseos, sobre todo si vosotros queréis que os retiren los sistemas de soporte vital cuando llegue el momento de la muerte y no deseáis que os intenten reanimar si se os para el corazón. Aseguraos de que vuestro médico informa de ello al personal del hospital y que hace constar tales deseos en vuestra ficha personal. Comentad con vuestros familiares el asunto de vuestra muerte. Pedidles a vuestros familiares o amigos que soliciten al personal la desconexión de todos los monitores y sondas intravenosas una vez que haya comenzado el proceso de morir. Y si es factible, que os trasladen de la unidad de cuidados intensivos a una habitación individual. Ved de qué manera podéis crear a vuestro alrededor una atmósfera tan silenciosa, serena y libre de pánico como sea posible. Dejar que se produzca la muerte. La decisión de limitar o suspender las medidas de mantenimiento vital recibe con frecuencia el nombre de eutanasia pasiva. En algunos casos, cuando el estado del enfermo no es susceptible de tratamiento, se permite que se produzca la muerte de forma natural, prescindiendo de intervenciones médicas y medidas heroicas que solo pueden prolongarle la vida durante unos cuantos días u horas. Bajo esta denominación se incluye la interrupción de los tratamientos o terapias agresivos tendentes a curar al moribundo, el rechazo o la desconexión de los aparatos de soporte vital y la suspensión de la alimentación por vía intravenosa, así como la renuncia a cualquier intento de reanimación cardíaca. Esta forma pasiva de eutanasia se produce también cuando la familia y el médico deciden no tratar una enfermedad secundaria que ha de provocar la muerte. Así, por ejemplo, a un moribundo en las últimas etapas de un cáncer óseo puede presentársele una neumonía que, si permanece sin tratar, puede conducir a una muerte más pacífica y menos dolorosa y prolongada. ¿Y los enfermos terminales que deciden desconectarse de los sistemas de soporte vital? Al poner fin a su vida, ¿cometen un acto negativo? Kalu Rinpoche ha contestado a esta pregunta con gran precisión. La persona que decide que ya ha sufrido bastante y desea que se le deje morir, se encuentra en una situación que no podemos llamar virtuosa ni no virtuosa. Ciertamente no podemos reprocharle a nadie que tome esta decisión. Desde el punto de vista kármico, no se trata de un acto negativo, puesto que responde sencillamente al deseo de evitar el sufrimiento, que es el deseo fundamental de todos los seres vivos. Por otra parte, tampoco se trata de un acto particularmente virtuoso.
más que al deseo de poner fin a la vida propia, responde al deseo de poner fin al sufrimiento. Por consiguiente, es un acto kármicamente neutro. Pero, ¿y si el moribundo al que estamos asistiendo nos pide que retiremos los aparatos de soporte vital? Kalu Rinpoche respondió: quizá no podamos salvarle la vida al enfermo. Quizá no podamos aliviar sus sufrimientos, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, impulsados por la motivación más pura posible. Cualquier cosa que hagamos, aunque en último término no dé resultado, nunca podrá juzgarse perjudicial ni negativamente desde el punto de vista kármico. Cuando el paciente le pide a quien lo asiste que desconecte los sistemas de soporte vital, el asistente queda en una situación delicada porque es probable que su instinto le diga: si esta persona permaneciera conectada al sistema de soporte, seguiría viva. Si lo desconecto, morirá. Las consecuencias kármicas dependerán de la intención del asistente, porque el asistente priva al enfermo de los medios para seguir con vida, independientemente de que haya sido éste quien se lo ha pedido. Si la motivación básica del asistente ha sido siempre la de ayudar y beneficiar al moribundo y aliviar sus sufrimientos, parece que de este estado de mente no puede surgir nada negativo desde el punto de vista kármico. La decisión de morir. Cierta encuesta revelaba que un 66% de los habitantes de Estados Unidos creía que una persona sometida a intensos dolores y sin esperanzas de mejorar tenía un derecho moral a quitarse la vida. En un país como Holanda, se calcula que cada año hay 10.000 personas que eligen la eutanasia. Los médicos que los ayudan a morir deben demostrar que el paciente ha dado su consentimiento, que ha examinado con ellos todas las alternativas posibles y que el médico ha consultado la opinión de otro colega. En Estados Unidos las cosas han llegado a tal punto que un libro en el que se explican claramente diversos métodos para suicidarse se ha convertido en un éxito de ventas y han surgido movimientos para la legalización de la eutanasia activa o ayuda para morir. Pero, ¿qué ocurriría si la eutanasia fuese legal? Muchos temen que los pacientes catalogados como terminales, sobre todo aquellos que sufren intensos dolores, podrían elegir la muerte aunque hubiese medios para mitigar el dolor y prolongar la vida. También hay quienes temen que las personas de edad podrían sentirse en el deber de morir o que elegirían suicidarse por la sencilla razón de ahorrar molestias y dinero a su familia. Buena parte de las personas que trabajan con enfermos en fase terminal considera que la respuesta a las peticiones de eutanasia se halla en mejorar la calidad de la asistencia a los moribundos. Al ser interrogada acerca de una propuesta de ley relacionada con la eutanasia, Elizabeth Kubler-Ross contestó: «Me parece muy triste que hayamos de tener leyes sobre estos asuntos. Creo que deberíamos utilizar nuestro juicio humano y afrontar nuestro propio miedo a la muerte. Entonces podríamos escuchar a los pacientes y respetar sus necesidades y no tendríamos este problema». Muchas personas temen sufrir una agonía intolerable, temen la posibilidad de contraer una enfermedad que las incapacite o las haga perder la razón y les provoque un dolor insoportable y carente de sentido. Las enseñanzas budistas nos presentan una actitud distinta ante el sufrimiento, una actitud que le confiere sentido. El Dalai Lama señala:
Vuestros sufrimientos se deben a vuestro propio karma, y de todos modos tenéis que soportar los frutos de ese karma en esta vida o en otra, a menos que logréis encontrar alguna manera de purificarlo. En este caso se considera mejor experimentar el karma en esta vida como ser humano, en la que tenéis más posibilidades de sobrellevarlo de mejor manera que, por ejemplo, un animal que se encuentra desvalido y por eso mismo puede sufrir todavía más. Según las enseñanzas budistas, deberíamos hacer todo lo que podamos para ayudar a los moribundos a afrontar su deterioro, su dolor y su miedo, y ofrecerles el apoyo amoroso que ha de dar sentido al fin de su vida. Cierta fundadora de un centro de cuidados paliativos observó: si uno de nuestros pacientes solicita la eutanasia, eso quiere decir que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Manifestándose contra la legalización de la eutanasia, aduce: no somos una sociedad tan pobre que no podamos dedicar tiempo, molestias y dinero para ayudar a la gente a vivir hasta que les llegue la muerte. Se lo debemos a todos los que el sufrimiento tiene aprisionados en el miedo y la amargura, aunque disponemos de medios para aliviar su dolor. Y para ello no hace falta matarlos. Legalizar la eutanasia voluntaria, activa, sería un acto irresponsable que pondría trabas a la asistencia, presionaría a los más vulnerables y aboliría nuestro verdadero respeto y nuestra responsabilidad hacia los frágiles y los ancianos, los incapacitados y los moribundos. Algunas otras preguntas. ¿Qué le ocurre a la conciencia de un bebé que ha sido abortado o que muere al poco de nacer? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudarlo? Dilgo Khyentse Rinpoche explicó: la conciencia de aquellos que mueren antes de nacer, al nacer o en la primera infancia, vuelve a viajar por los estados de los bardos y toma otra existencia. Las mismas prácticas y actos meritorios que suelen realizarse por los muertos pueden efectuarse también para ellos. La práctica de purificación y la recitación del mantra de Vajrasattva, la ofrenda de lamparillas o cirios, la purificación de las cenizas y demás. En un caso de aborto, además de las prácticas habituales, si los padres sienten remordimientos, les será de gran ayuda reconocer su acto, pedir perdón y realizar fervientemente la práctica de purificación de Vajrasattva. También pueden ofrecer cirios y salvar vidas, ayudar a otros o patrocinar algún proyecto humanitario o espiritual, dedicándolo al bienestar y a la futura iluminación de la conciencia del bebé. Pregunta: ¿qué le ocurre a la conciencia de una persona que se suicida? Dilgo Khyentse Rinpoche respondió: cuando alguien se suicida, la conciencia no tiene más remedio que seguir su karma negativo, y es muy posible que un espíritu dañino se apodere de su fuerza vital. En el caso de un suicida, un maestro poderoso debe realizar prácticas especiales como ceremonias del fuego y otros rituales con objeto de liberar la conciencia del difunto. Pregunta: ¿es aconsejable donar los órganos al morir? ¿Y si hay que extraerlos mientras la sangre aún circula o antes de que el proceso de morir se haya completado, ¿no se perturba o se perjudica a la conciencia en el momento anterior a la muerte? Los maestros a los que he formulado esta pregunta están de acuerdo en que la donación de órganos es un acto extraordinariamente positivo
ya que emana de un deseo de verdad compasivo de beneficiar a los demás. Así pues, siempre que responda a un deseo sincero del moribundo, no puede perjudicar en modo alguno a la conciencia que se dispone a dejar el cuerpo. Al contrario, este acto final de generosidad acumula buen karma. Un maestro dijo que todo el dolor y el sufrimiento que una persona puede experimentar en el proceso de donar sus órganos y todo momento de distracción se convierte en buen karma. Dilgo Khyentse Rinpoche explicó: si no cabe ninguna duda de que la persona va a morir en pocos instantes y ha expresado el deseo de donar sus órganos y tiene la mente llena de compasión, es correcto que le sean extraídos incluso antes de que el corazón deje de latir. Pero ¿y la criogenia, por la cual se congela el cuerpo de una persona, o solo la cabeza, en espera de que la ciencia médica progrese lo suficiente para reanimarla? Según Dilgo Khyentse Rinpoche, esta actitud carece absolutamente de sentido. La conciencia no puede volver a entrar en el cuerpo una vez que se ha producido la muerte. Evidentemente, creer que el cadáver de uno se puede conservar para que lo vuelvan a la vida en algún momento futuro hace que la conciencia de esa persona quede atrapada en un excesivo apego a su cuerpo, apego acrecentado de forma trágica, agravando así enormemente sus sufrimientos y bloqueando el proceso del renacimiento. Un maestro compara la criogenia con ir directamente a un infierno frío, sin pasar siquiera por el estado del bardo. ¿Qué podemos hacer por un pariente anciano, por ejemplo, un padre que se ha vuelto senil o demente? Llegados a ese punto, puede que sea en vano tratar de explicarle las enseñanzas, pero practicar en silencio o recitar mantras o los nombres de los Budas en presencia de él o ella, sin duda servirá de ayuda. Kalu Rinpoche explica: estaréis plantando semillas. Vuestras propias aspiraciones y vuestra preocupación altruista por la persona que se halla en esta situación son muy importantes. Al prestar este servicio a vuestro Padre en tan penosas circunstancias, debéis actuar con la mejor de las intenciones, movidos por un auténtico interés por su bienestar y su felicidad. Este es un factor muy importante en nuestra relación con Él y en tales momentos. La conexión kármica que hay entre padres e hijos es muy fuerte, y debido a ese lazo, es posible obrar grandes beneficios en los planos sutiles si nuestra actitud hacia nuestros padres viene marcada por la compasión y un genuino interés. Y si nuestra dedicación a la práctica espiritual no responde únicamente al propio beneficio, sino también al de los demás seres, particularmente en este caso, nuestros padres. Para concluir con este vídeo, incluiremos 2 testimonios. Amigos en Occidente me han contado muchos casos conmovedores de personas a quienes conocían que al llegarles la muerte encontraron ayuda en las enseñanzas del Buda. Me gustaría incluir aquí los testimonios de 2 personas y del modo en que afrontaron la muerte. Dorothy murió de cáncer en el Centro de Cuidados Paliativos St. Christopher de Londres, Inglaterra. En vida fue una artista de talento, bordadora, historiadora del arte y guía turístico, además de practicar una forma de terapia basada en los colores. Su padre había sido un conocido sanador y ella sentía un gran respeto por todas las religiones y tradiciones espirituales.
Hacia el final de su vida descubrió el budismo y, como ella misma decía, quedó enganchada. Según ella, había descubierto que sus enseñanzas le proporcionaban la perspectiva más convincente y completa sobre la naturaleza de la realidad. Voy a dejar que algunos de sus amigos espirituales, que la asistieron mientras moría, os cuenten con sus propias palabras cómo Dorothy se dejó ayudar por las enseñanzas en la hora de la muerte. La muerte de Dorothy fue una inspiración para todos nosotros. Murió con una gracia y una dignidad extraordinarias, y todos los que estuvimos en contacto con ella percibimos su fuerza. Médicos, enfermeras, auxiliares, otros pacientes del Centro de Cuidados Paliativos y sobre todo sus amigos espirituales, que tuvimos la suerte de estar junto a ella durante sus últimas semanas de vida. Cuando visitábamos a Dorothy en su casa antes de que ingresara en el Centro de Cuidados Paliativos, era evidente que el cáncer se hallaba en una fase muy agresiva y que empezaban a fallarle los órganos. Llevaba más de un año tomando morfina y a aquellas alturas ya casi no podía comer ni beber. Sin embargo, no se quejaba nunca, y nadie habría imaginado que padecía considerables dolores. Había adelgazado de un modo terrible y por momentos se la veía claramente exhausta. Pero cada vez que iban personas a visitarla, la recibía y conversaba con ellas, irradiando una energía y una alegría increíbles, siempre serena y amable. Dorothy se preparó para la muerte y se ocupó hasta del menor detalle. No quería dejar ningún asunto pendiente que hubiera de ser resuelto por otros. Se pasó meses enteros organizando todos los asuntos de índole práctica. Al parecer, no tenía ningún miedo a morir, pero quería estar segura de que no dejaba nada por hacer, a fin de poder acercarse luego a la muerte sin ninguna distracción. Saber que no había causado un verdadero daño a nadie en toda su vida y que había recibido y seguido las enseñanzas le proporcionaba un gran consuelo. Como ella decía, he hecho los deberes. Cuando llegó la hora de trasladarse al Centro de Cuidados Paliativos y dejar definitivamente su piso, un piso en otro tiempo lleno de hermosos tesoros reunidos a lo largo de los años, solo se llevó una bolsa pequeña y ni siquiera volvió la vista atrás. Ya había distribuido la mayor parte de sus bienes personales, pero cogió una pequeña fotografía de Rinpoché que siempre llevaba consigo y su librito de meditación. Había recogido lo esencial de su vida en aquella bolsa pequeña y a eso lo llamaba viajar ligera. El momento de la partida no fue nada emotivo, casi como si saliera a hacer la compra. Se limitó a decir, adiós, piso. Hizo un gesto de despedida con la mano y cruzó la puerta. Su habitación en el centro de cuidados se convirtió en un lugar muy especial. Siempre tenía una vela encendida en la mesita de noche, ante la fotografía de Rinpoché. Y una vez, cuando alguien le preguntó si no le gustaría hablar con él, ella se limitó a sonreír, miró la fotografía y respondió, no, no hace falta. Está aquí siempre. Solía tener muy presente la recomendación de Rinpoché de crear la atmósfera adecuada e hizo colgar frente a la cama un hermoso cuadro de un arco iris. Además, la habitación estaba siempre llena de flores que le traían sus visitantes. Dorothy mantuvo el control de la situación hasta el último momento y su confianza en las enseñanzas no pareció fallarle jamás, ni siquiera por un instante. Daba la impresión de que era ella la que nos ayudaba y no nosotros a ella. Siempre estaba animada, confiada y llena de buen humor, y mostraba una dignidad
que claramente emanaba de su valentía y su confianza en sí misma. La alegría con que nos recibía siempre nos ayudó a comprender en nuestro fuero interno que la muerte no es en modo alguno lúgubre ni terrorífica. Este fue el regalo que nos dio, y fue para nosotros un honor y un privilegio estar a su lado. Casi habíamos llegado a depender de la fuerza de Dorothy, así que fue toda una lección de humildad para nosotros descubrir que necesitaba nuestra fuerza y nuestro apoyo. Estaba resolviendo los últimos detalles del funeral cuando de pronto nos dimos cuenta de que, después de preocuparse tanto por los demás, lo que entonces necesitaba era abandonar todos esos asuntos y volver su atención hacia sí misma. Y para eso necesitaba que le diéramos nuestro permiso. Su muerte fue difícil y dolorosa y se portó como un guerrero. Intentaba ocuparse de sí misma en la medida de lo posible para no dar trabajo a las enfermeras, hasta que su cuerpo se negó a seguir sosteniéndola. En cierta ocasión, cuando aún podía levantarse de la cama, una enfermera le preguntó con mucha discreción si deseaba utilizar la silleta. Dorothy se levantó laboriosamente, se echó a reír y dijo: «Mire qué cuerpo», mientras le mostraba su cuerpo reducido casi a un esqueleto. Sin embargo, precisamente porque el cuerpo estaba tan deteriorado, parecía que su espíritu resplandecía y se elevaba. Era como si reconociese que el cuerpo ya había cumplido su misión. Ya no era ella en realidad, sino un objeto en el que ella había habitado y que ahora estaba dispuesta a abandonar. Aun con toda la luz y la alegría que la envolvían, era evidente que no le resultaba nada fácil morir. De hecho, era un trabajo muy duro. Hubo momentos sombríos y muy penosos, pero los superó con una gracia y una fortaleza extraordinarias. Tras una noche especialmente dolorosa en la que se cayó de la cama, sintió temor y comprendió que podía morir en cualquier momento completamente sola, de modo que nos pidió que uno de nosotros estuviera constantemente a su lado. Fue entonces cuando empezamos a hacer turnos para acompañarla las 24 horas del día. Dorothy practicaba todos los días, y su práctica preferida era la purificación de Vajrasattva. Rinpoche le recomendó que leyera ciertas enseñanzas sobre la muerte, entre las que figuraba una práctica esencial de Phowa. A veces nos sentábamos juntos y le leíamos en voz alta algunos fragmentos. A veces recitábamos el mantra de Padmasambhava. A veces nos limitábamos a descansar un rato en silencio. Así se fue estableciendo un ritmo suave y relajado de práctica y reposo. De vez en cuando dormitaba y al despertar exclamaba: «¡Oh, es maravilloso!». Cuando la veíamos más enérgica y animada, y si a ella le apetecía, le leíamos fragmentos de las enseñanzas de los bardos a fin de que pudiera identificar las etapas por las que pasaría. A todos nos asombraba verla tan alegre y despierta, pero aún así quería que su práctica fuera muy sencilla, solo la esencia. Cuando llegábamos para el cambio de guardia, siempre nos llamaba la atención la serenidad que reinaba en el cuarto. Dorothy, acostada en la cama, contemplaba el espacio con los ojos muy abiertos, incluso cuando dormía, mientras la persona que la acompañaba permanecía tranquilamente sentada o recitaba mantras en voz baja. Rinpoche solía telefonear con frecuencia para interesarse por su estado, y hablaban sin rodeos de la proximidad de la muerte. Dorothy hablaba en un tono muy prosaico y decía cosas como: «Ya es cuestión de pocos días, Rinpoche».
Un día, las enfermeras le llevaron el carrito del teléfono a la habitación y le anunciaron una llamada desde Ámsterdam. Dorothy se animó de inmediato y se le encendió la cara de placer por la llamada de Rinpoché. Al colgar, nos miró con expresión radiante y nos explicó que Rinpoché le había dicho que ya no debía seguir concentrándose en la lectura de textos y que había llegado el momento de reposar en la naturaleza de la mente, reposar en la luminosidad. Cuando estaba muy cerca de la muerte, Rinpoché telefoneó por última vez y ella nos contó que le había dicho: «No te olvides de nosotros, visítanos alguna vez». Una vez, cuando vino a verla el médico para comprobar cómo estaba y controlarle la medicación, Dorothy le explicó con toda sencillez y franqueza: «Mire usted, yo soy estudiante de budismo. Y nosotros creemos que al morir se ven muchas luces. Me parece que estoy empezando a ver unos cuantos destellos, pero creo que aún no los veo del todo». Su lucidez y su animación tenían perplejos a los médicos, pues según nos dijeron, en una fase tan avanzada de la enfermedad, lo normal habría sido que estuviera inconsciente. A medida que se acercaba la muerte, la distinción entre día y noche se fue difuminando y Dorothy empezó a ensimismarse cada vez más profundamente. Le cambió el color de la cara y los momentos de conciencia se hicieron cada vez más escasos. Nos pareció que podíamos detectar los signos de la disolución de los elementos. Dorothy estaba preparada para morir, pero su cuerpo todavía no estaba dispuesto a desprenderse porque tenía un corazón muy resistente. Así pues, cada noche se convertía en un verdadero suplicio para ella, y por la mañana se sorprendía al descubrir que aún seguía con vida. No se quejaba nunca, pero todos nos dábamos cuenta de lo mucho que sufría y hacíamos todo lo que estaba a nuestro alcance para que se sintiera más cómoda. Cuando ya no pudo tomar más líquidos, le humedecíamos los labios. Hasta las últimas 36 horas rechazó cortésmente cualquier medicación que pudiera enturbiar su percepción. Poco antes de la muerte, las enfermeras la cambiaron de postura. Estaba acurrucada en posición fetal y aunque su cuerpo se había consumido casi por completo y no podía moverse ni hablar, todavía mantenía los ojos abiertos y vigilantes y miraba fijamente el cielo por la ventana que tenía ante la cama. Un instante antes de morir se movió casi imperceptiblemente. Miró a Debbie a los ojos y le comunicó algo con gran intensidad y esbozó la sombra de una sonrisa. Fue una mirada de reconocimiento, como si quisiera decir: llegó el momento. A continuación volvió la mirada hacia el cielo, respiró un par de veces y falleció. Debbie le soltó suavemente la mano para que pudiera proseguir la disolución interior sin ser estorbada. El personal del Centro de Cuidados Paliativos declaró que nunca habían visto a una persona tan bien preparada para morir como Dorothy. Y un año después de su muerte, aún había muchos que recordaban su presencia y su inspiración. Rick vivía en Oregón y estaba enfermo de SIDA. Había trabajado como operador de ordenadores y tenía 45 años cuando hace unos años acudió al retiro anual de verano y nos habló de lo que significaban para él la vida, la muerte y su enfermedad. Me asombró comprobar hasta qué punto Rick había asimilado las enseñanzas budistas cuando solo hacía 2 años que las estudiaba. En ese breve periodo había captado a su manera la esencia de las enseñanzas: devoción, compasión y la visión de la naturaleza de la mente, y las había convertido en parte de su vida.
Rick tomó asiento en su silla de cara a todos nosotros y nos contó cuáles eran sus sentimientos acerca de la muerte. Espero que los siguientes fragmentos os transmitan siquiera en parte el contenido de esa conmovedora ocasión. Cuando pensé que me estaba muriendo, hace 2 años, hice lo más natural. Supliqué y recibí respuesta. Y eso me mantuvo durante varias semanas de fiebre terrible en las que creí que iba a apagarme en mitad de la noche. Esta devoción, este suplicar, cuando no podemos hacer otra cosa, nos queda la promesa de Padmasambhava de que Él está presente. Y no miente. Me lo ha demostrado muchas veces. De no ser por Padmasambhava, que es la naturaleza de nuestra propia mente, nuestra propia naturaleza de Buda, de no ser por esa gloriosa presencia resplandeciente, yo no podría soportar lo que estoy soportando. Sé que no podría. Lo primero que comprendí es que hay que responsabilizarse de uno mismo. La causa de que esté muriéndome es que tengo sida. La responsabilidad es toda mía, no es culpa de nadie más. De hecho, no es culpa de nadie, ni siquiera mía, pero asumo la responsabilidad. Antes de entrar en el budismo, me hice el voto a mí mismo y a los dioses que pueda haber de que únicamente quería ser feliz. Cuando tomé esta decisión, me atuve a ella. Y esto es muy importante cuando se emprende cualquier clase de entrenamiento mental. Tenéis que tomar la decisión de que realmente deseáis cambiar. Si no queréis cambiar, nadie lo hará por vosotros. Nuestra parte consiste en trabajar con los aspectos cotidianos de nuestra situación. Lo primero es estar agradecido por hallarnos en este cuerpo y en este planeta. Así empecé yo, sintiendo gratitud hacia la tierra, hacia los seres vivos. Ahora que noto que las cosas se me escapan poco a poco, me siento cada vez más agradecido a todos y a todo. De modo que ahora mi práctica se centra en esta gratitud y consiste sencillamente en una constante ofrenda de agradecimiento a la vida y a Padmasambhava, que es quien vive toda esta multiplicidad de formas. No cometáis el mismo error que cometí yo durante tantos años, el de creer que la práctica es sentarte con la espalda recta y recitar mantras mientras piensas: me alegraré cuando esto termine. La práctica es mucho más que eso. La práctica es todas las personas que os encontráis. La práctica es toda palabra hostil que escucháis o incluso que os dirigen a vosotros. La práctica empieza en realidad cuando os levantáis del cojín. Hemos de utilizar grandes dosis de ingenio y creatividad para aplicar la práctica a la vida. Siempre hay algo alrededor de nosotros con lo que podemos conectar para hacer la práctica. Así que, si estoy demasiado mareado para visualizar a Vajrasattva encima de mi cabeza, me levanto y voy a lavar los platos del desayuno, y el plato que tengo en las manos es el mundo y todos los seres que sufren en él. Entonces recito el mantra Om Vajrasattva Om. Y lo que hago es lavar el sufrimiento de los seres. Cuando tomo una ducha, no es una ducha, es Vajrasattva que desciende sobre mí. Cuando salgo a tomar el sol, es como la luz de 100.000 soles que emana del cuerpo de Vajrasattva y penetra en mí, y yo me limito a absorberla. Cuando veo pasar por la calle a una persona hermosa, puede que en un primer momento piense, ¡qué persona más bella! Pero al instante siguiente se la ofrezco a Padmasambhava de todo corazón y abandono el apego. Tenéis que tomar las situaciones de la vida real y convertirlas en práctica. De otro modo,
Solo tenéis una creencia vacía que no ofrece fortaleza ni consuelo cuando llegan los malos tiempos. Solo es una creencia. Bueno, algún día iré al cielo. Algún día seré un Buda. Bueno, pues no serás un Buda algún día. Ya eres un Buda ahora. Y cuando practicas ser quien eres. Es muy importante tomar las situaciones que se presentan en la vida cotidiana y utilizarlas. Como Rinpoché no deja de repetirnos, si hemos practicado el llamar y pedir ayuda, cuando estemos en los bardos, será natural que hagamos lo mismo. Yo me hice un mantra con esta frase: Lama de impagable bondad, solo me acuerdo de ti. Algunos días es lo único que puedo pensar. Es la única práctica que soy capaz de hacer, pero da un gran resultado. Así que, felicidad, responsabilidad, gratitud. No hay que confundir una práctica muerta y puramente ritual con una práctica viva, dinámica, cambiante, fluida, abierta y gloriosa. Porque, y esta es mi experiencia actual, y ya sé que puede parecer palabrería, pero en el fondo de mi corazón sé que no lo es. Veo a Padmasambhava en todas partes. Esa es mi práctica. Todas las personas, y sobre todo las más difíciles, las que hacen difícil la vida a quienes les rodean, para mí son la bendición del Maestro. Para mí, esta enfermedad es la bendición del Maestro. Es gracia. Es tanta gracia que podría alimentarme de ella. Pero esto ha ocurrido porque he entrenado la mente. Cuando empecé, hacía constantes juicios con la mente. Juzgaba a esta persona, juzgaba a aquella, juzgaba la apariencia de uno, juzgaba la manera de sentarse de la otra, juzgaba: hoy no me gusta el día que hace. Es demasiado lluvioso, demasiado gris. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, ámame! ¡Ay, socorro! Así que empecé por ahí. Era un comentario mental constante, pero empecé. Me escribía notitas y las pegaba en la puerta de la nevera. No juzgues. Cuando vivís en vuestra mente, es decir, cuando escogéis entre esto y lo otro, esto es bueno, esto es malo, no lo quiero, entre la expectativa y el miedo, entre el odio y el amor, entre la alegría y la pena, cuando os aferráis a uno de estos extremos, la paz esencial de vuestra mente se altera. Un patriarca zen dice: el gran camino no es difícil para quienes no tienen preferencias, porque vuestra naturaleza de Buda está ahí. La felicidad está en todas partes. De modo que empecé a trabajar con mi mente conceptual. Al principio parecía una cosa imposible, pero cuanto más practicaba, descubrí que si dejáis en su propio sitio lo que surge en vuestra mente, todo está perfectamente bien donde está. Solo debéis estar allí con ello y ser felices, porque sabéis que tenéis la naturaleza de Buda. No necesitáis sentir que tenéis la naturaleza de Buda. No se trata de eso. Es una cuestión de confianza, que es fe. Es una cuestión de devoción, que es entrega. Esta es la esencia para mí. Si podéis confiar en lo que dice el Maestro, estudiar e intentar recordar la enseñanza en los momentos difíciles y entrenar vuestra mente para que no caiga en las pautas habituales, si podéis sencillamente estar con lo que está ocurriendo, manteniendo una atención desnuda, al cabo de un rato os daréis cuenta de que no hay nada que dure mucho. Ni siquiera los pensamientos negativos. Y el cuerpo menos que nada. Todo cambia. Si dejáis las cosas en su lugar, se liberan por sí solas. En una situación como la mía,
Cuando el miedo se hace tan evidente y tan predominante, y tienes la sensación de ser engullido por el miedo, debes asumir el control de la mente. Me he dado cuenta de que el miedo no puede matarme. Solo es algo que pasa por la mente. Es un pensamiento y sé que los pensamientos se liberan por sí solos si los dejo tranquilos. También he comprendido que es lo mismo que pasa en los bardos. Si veis venir hacia vosotros una visión que tal vez sea terrorífica, no viene de ninguna parte, sino de uno mismo. Todas las energías que teníamos retenidas en el cuerpo empiezan a liberarse. También descubrí casi desde un principio, cuando empecé a entrenar la mente, que hay cierto punto, que hay una línea que debéis trazar y no dejar que la mente pase de ahí. De lo contrario, os arriesgáis a tener problemas mentales, podéis volveros taciturnos, podéis deprimir a todos los que os rodean, y eso sería lo menos importante. Lo peor es que se os pueden cruzar los cables. A veces a la gente se le cruzan los cables. Se creen todo lo que les dice la mente acerca de la realidad y se desequilibran por completo. Nos pasa a todos, pero hay cierta línea de la que no debemos pasar. Tenía ataques de pánico. Pensaba que había un enorme agujero negro en el suelo justo delante de mí. Desde que me he consentido el privilegio y la gracia de ser feliz todo el tiempo, ya no veo agujeros negros. Algunos de vosotros me habéis sido más queridos que mi propia familia, porque permitís que Padmasambhava venga a mí de otra manera, por vuestros cuidados y vuestra preocupación y vuestro amor. Al parecer, os da lo mismo que tenga sida. Nadie me ha preguntado, bueno, ¿y cómo lo cogiste? Nadie ha insinuado jamás que pudiera ser un castigo o una maldición, excepto un viejo amigo que me llamó hace cosa de una semana y me preguntó, ¿no tienes miedo de que tu enfermedad sea una maldición de Dios? Cuando pude parar de reír, le contesté, ¿tú crees que Dios ha maldecido la tierra y que el cuerpo humano es impuro? Yo, por mi parte, creo que el punto de partida original es una bendición, no una maldición. Desde tiempo sin principio, todo está ya cumplido y es puro y perfecto. De modo que lo que hago ahora es reposar en el resplandor. El resplandor está en todas partes. No podéis alejaros de él. Es tan embriagador que a veces tengo la sensación de estar flotando en el resplandor. Me dejo arrastrar por Padmasambhava mientras vuela por el cielo de la mente. Ahora bien, si yo estuviera sentado allí escuchando todo esto, diría, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero entonces, ¿por qué no te has curado? Hay personas que me lo han preguntado. Y no es que no lo haya intentado. Se podría llenar una maleta con todas las pastillas que he comprado, pero hace ya algún tiempo que dejé de plantearme esta pregunta. Supongo que me pareció que sería como manipular el proceso que se había iniciado, como interferir en él. Para mí es un proceso muy purificador. Sé que se está consumiendo mucho karma. Quizá también sea purificador para mi madre porque lo ofrezco en su nombre. Ella está sufriendo bastante. En este grupo tengo amigos espirituales a los que quiero como hermanos y hermanas, y ellos también sufren. He establecido un pacto con Padmasambhava. Si sigo algún tiempo más con vida, y mi sufrimiento puede contribuir en algo a purificar no solo a mí, sino también a vosotros, ¡qué gran bendición sería eso! Esta es mi oración. Y no soy una persona a la que le guste sufrir, os lo aseguro, pero siento esta gracia, esta bendición que me empuja suavemente hacia el sufrimiento.
Y a estas alturas, después de haber estudiado lo que he estudiado de las enseñanzas de Rinpoché sobre los bardos, la muerte ya no es una enemiga. Igual que no hemos de considerar enemigos a nuestros pensamientos, y la vida tampoco es una enemiga, la vida es algo glorioso, porque en esta vida podemos despertar a lo que en realidad somos. Por eso os ruego, desde el fondo de mi corazón, que no malgastéis la oportunidad que tenéis ahora, cuando aún estáis relativamente sanos, de trabajar con lo que Rinpoché os ofrece. Él sabe ir al grano cuando explica y enseña lo que es Dzogchen, y sabe cómo llevaros allí con el corazón. Eso es muy importante, sobre todo cuando se está a punto de morir. Así que he venido a deciros adiós, al menos por esta vez. Quiero despedirme de todos los que habéis llegado a ser mis hermanos y hermanas, de todos los que conozco pero no he tenido el privilegio de conocer mejor, de todos los que ni siquiera he llegado a conocer. Tengo la sensación de que quizá muera antes de 6 meses. Podría ser antes de 3 meses, de modo que os llevo a todos en el corazón y os veo brillantes y resplandecientes. No hay oscuridad. Solo hay la luz del corazón de Padmasambhava que nos inunda a todos, gracias a la bendición del Maestro. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.